Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un gusto para su servidora en esta ocasión llevar a cabo nuestra tercer cápsula informativa que lleva por nombre Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Cuando nosotros hablamos propiamente de estas formas de aprendizaje de segundas lenguas y de manera puntual sobre el aprendizaje significativo de Ausubel, es importante determinar que cuando nosotros hablamos de esta teoría, estamos hablando de la teoría de la asimilación. Esta teoría de la asimilación permite entender el pilar fundamental del aprendizaje significativo, ¿no? Como ejemplo, los nuevos conocimientos se integran y cómo es que estos conocimientos nuevos se integran con los conocimientos viejos o con los conocimientos que ya existen, ¿no? Por eso es propiamente la asimilación. Y esta asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura cognitiva más general, de modo que existe pues una continuidad entre la vieja con la nueva y sirve para poder expandir o para otorgar mayores elementos a la información con que ya se cuenta. Dentro de esta nos dice que la asimilación existe como asimilación obliteadora o también conocida como asimilación obliteradora. Es donde, al hablar de esto, nos dice que el proceso de aprendizaje significativo no termina únicamente con esta forma, sino que al principio, cada vez que se quiera recordar la información nueva, se podrá hacer como si esta fuera entendida de manera separada del marco cognitivo más general en el que se encontraba de manera integrada. Sin embargo, vemos que con el paso del tiempo, estos contenidos se funden en uno solo para dar una sola información o bien otorgar un solo significado. De modo que ya no podemos hablar solamente de una cuestión, es decir, como información vieja o información nueva. Por ello, se va a entender como una entidad separada de la otra. En ese sentido, el conocimiento nuevo que se aprendió al principio queda olvidado como tal y en su lugar aparece un conjunto de informaciones que es cualitativamente diferente. Este proceso de olvido es llamado por Ausubel como asimilación obliteradora. Ahora bien, también Ausubel se plantea qué es el no aprendizaje significativo. Y para entender este concepto de aprendizaje, David Ausubel nos indica que se debe tomar en cuenta que la forma en que consiste la versión o la cuestión opuesta, es decir, el aprendizaje mecánico. El aprendizaje mecánico es también conocido como aprendizaje memorístico por el mismo investigador. Este concepto se encuentra vinculado de manera directa al aprendizaje pasivo. ¿Por qué? Porque muchas veces se produce de manera no intencionada y a esa causa de la simple exposición a conceptos repetidos que van dejando su marca en nuestro cerebro. Por eso le da el nombre de memorístico, porque de manera inconsciente nuestra mente o nuestra memoria lo recuerda y son concepciones que ya quedan marcados como tal, ¿no? El aprendizaje memorístico nos indica que frente a los nuevos contenidos se van acumulando en la memoria sin quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación. Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo no solo porque ya no ayude a expandir el conocimiento real, sino porque además la nueva información es más volátil y más fácil de olvidar. Es decir, el aprendizaje memorístico puede que te acuerdes ahorita o en un periodo de corto tiempo, pero después simplemente ya no lo vas a ocupar o ya no lo vas a recordar o simplemente no va a tener la importancia o la eficacia que se pretende, ¿no? Porque simplemente lo aprendiste porque eran conductas repetidas, más no por la necesidad del proceso de información. Por ello, el aprendizaje mecánico no es útil del todo, sino que tiene ciertas etapas de desarrollo para poder aprender los datos. Sin embargo, es insuficiente para llegar a generar un conocimiento complejo o también denominado un complejo elaborado. Los tipos de aprendizaje significativos que son los que se oponen al aprendizaje mecánico, para que se produzcan es necesario buscar una forma activa de vinculación personal entre los conocimientos que aprendemos y aquellos que ya hemos aprendido, es decir, entre los conocimientos viejos con los conocimientos nuevos. Y en este proceso hay espacio para encontrar diferentes matices. Según lo establece David Ausfeld, existen tres clases de aprendizaje significativo, que son el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de conceptos
y el aprendizaje de proposiciones. Cuando hablamos del aprendizaje de representaciones, se trata de la forma más básica de aprendizaje. En esta, la persona otorga significados a partir de símbolos, asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad en donde se hace referencia y que aquí se hace como concepto, los conceptos mucho más fáciles de entender. Cuando hablamos de los aprendizajes de conceptos, este tipo de aprendizajes es muy similar al aprendizaje de representaciones y se apoya en el hecho de que encajan unos con otros. Por ello, hay diferencias entre ambos. En el aprendizaje de conceptos, en vez de asociar un símbolo a un objeto concreto y objetivo, se relaciona más bien con una idea abstracta. Por algo, en la mayoría de los casos, existe un significado muy personal, accesible solo a partir de nuestras propias experiencias personales que nosotros mismos hemos vivido. Y por último, el aprendizaje, pero ahora conocido como aprendizaje de proposiciones. En este aprendizaje el conocimiento surge, pero de la combinación lógica de conceptos. Por ello, constituye la forma de aprendizaje significativo, pero es mucho más elaborado. Y a partir de esto, pues es capaz de realizar ya sea apreciaciones científicas, conceptualizaciones matemáticas y filosóficas muy complejas, aprendizaje propiamente de una segunda lengua a partir de tecnicismos o de proposiciones mucho más elaboradas. Y este tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzos se realiza de un modo voluntario y de un modo consciente. Por ejemplo, aprender reglas gramaticales y demás. Por eso es importante tomar en consideración para llegar a este aprendizaje de proposiciones una conjunción de aprendizaje de conceptos y también del aprendizaje de representaciones. De manera genérica, es lo que nos dice David Ausubel al momento de poder entender o de llegar a la conjunción o al significado mucho más elaborado que se pretende con cada una de estas formas de reconocimiento o estas formas de aprendizaje, diferenciando, claro está, el aprendizaje significativo del aprendizaje mecánico o del aprendizaje que se utiliza a partir de la memoria, que vemos que unos únicamente te van a otorgar conocimientos de una manera inmediata, pero que quizá no incida del todo en el factor que tú pretendes obtener en información y el otro te otorga los elementos vastos y suficientes para que esta información que estás acumulando te sea útil en tu actividad diaria. Vemos, apreciables compañeros, que esta teoría del aprendizaje significativo de Ausubel también es de vital importancia porque podemos aplicar cualquiera de estas tres teorías de manera importante dentro del aprendizaje como tal de una segunda lengua. Sean esperando que esta cápsula informativa también sea de vital importancia y al igual vamos a abordar de manera mucho más amplia cada uno de estos temas dentro de nuestras sesiones virtuales y de igual forma esta cápsula informativa está siendo grabada para que contribuya en su proceso de aprendizaje y en el momento que ustedes deseen puedan validar su contenido. Hasta luego.